Hoy es 25 de enero del 2020, estamos en China, en una ciudad llamada Ningbo, y pues vamos a dar los datos oficiales sobre el coronavirus. Hasta el momento han habido 41 muertos, 1.303 casos confirmados y 1.965 casos que aparentemente son coronavirus también. Este dato fue actualizado en enero 25 a las 12:20 de la tarde en hora china. Como están viendo acá en el mapa, la progresión desde enero 22 a las 9:50, que ha sido el primer reporte, muestra cómo ha sido exponencial el nivel de contagio y de casos confirmados, al igual que el de muertes. En enero 22 a las 9:50 de la noche habían 375 casos en Wuhan, y el día de hoy ya hay 572, lo cual es muy preocupante porque en un lapso de 3 días se ha duplicado la cantidad de casos confirmados. Adicionalmente, los casos de muertes confirmadas desde 23 de enero a la 1 de la tarde eran de 17. Hoy los muertos ya van en 41. Entonces, en 2 días pasamos de 17 a 41 muertos. Casos confirmados pasamos desde enero 23 a la 1 de la tarde de 599 casos confirmados. Pasamos a 1.303 en enero 25 a las 12:20. En un lapso de 2 días se han duplicado la cantidad de casos confirmados. Los casos sospechosos de ser coronavirus han sido bastante altos. Entonces es un virus que está siendo muy fácilmente propagable. Ahora, vamos a empezar a hacer un análisis de lo que la gente está diciendo en internet, que puede o no ser verdad. Primero decían por canales que me parece irresponsablemente CNN está dando diferentes tipos de versiones que son obviamente amarillistas y que lo que buscan es generar interacciones. Entonces decían, los de CNN estaban diciendo que era un caso de caldo de murciélago lo que habría desencadenado todo, pero luego dijeron no, al parecer es una serpiente venenosa de Asia, entonces están dando diferentes cosas, pero están jugando con este tipo de informaciones de una manera muy responsable. Entonces quiero tratar de ser lo más imparcial en este caso. Sí, es cierto que bueno, acá en China se come diferente tipo de animales que en la cultura occidental no se comen, pero nuevamente acá se está lidiando con 1.5 billones de personas y con una cultura de 5.000 años, de más de 5.000 años. Entonces, ellos han pasado por unos tiempos donde no había comida para mucha gente, entonces tocaba literalmente comerse lo que hubiera. Además, saltar a hacer conclusiones y juzgar a la comunidad china por el hecho de comer o no serpiente o tiburón o murciélago o lo que sea, me parece un poco hipócrita de parte de nosotros, que no es que se comen de todo. El hecho de que ustedes no se coman un murciélago tal vez es porque no les parezca apetitoso, a ellos sí. Ahora, sí deberían haber unas regulaciones en cuanto a lo que comen, a cómo producen ese tipo de cosas y el tipo de cuidados que se deben hacer, claro que sí, pero nuevamente traten de regular 1.5 billones de personas en un mercado pequeño, o sea, es muy complicado. ¿De dónde viene el coronavirus? El coronavirus es un virus que se puede transmitir de los animales, ¿sí? Que están los animales, pero rara vez, y esto es lo que toca hacer énfasis, rara vez salta de animales a humanos. Al saltar de animales a humanos, es más fácil de transmitirse de humanos a humanos, como ya estamos viendo que se expande todo. Entonces, hay que tener en cuenta que es un caso raro, que no es muy constante que se dé este tipo de enfermedades y que generen este tipo de virus. Entonces, ¿cómo podemos hacer para proteger
como para protegernos del coronavirus. Los pasos son bastante sencillos en cuanto a que es puro sentido común. ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus? Los síntomas del coronavirus son los de una neumonía bastante fuerte. Tiene un periodo de incubación de 2 semanas y empieza como una gripa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Puede ser bastante descuidado. O sea, puede ser descuidado fácilmente o tomado como una gripa normal fácilmente. ¿Qué cuidados hay que tener? Hay que lavarse las manos constantemente, hay que aplicarse gel sanitario, hay que evitar el contacto con diferentes personas y hay que usar mascarillas, en este caso las N95 son las mascarillas más efectivas. No te protegen totalmente de una infección, pero en el momento en el que tú tosas, contienen ese virus en la mascarilla y evita que se propague el virus. Eso es una de las cosas principales que hay que hacer. Y la otra es que pues también evita que cierta cantidad de partículas o virus te ingresen a tu cuerpo, porque sirve como un filtro, pero no es 100% efectivo. Entonces también tengan en cuenta que hay que lavarse las manos, hay que tener una muy buena higiene. Después de llegar de un lugar muy poblado, lo más sugerible acá en China es la ropa, meterla a lavar de una vez, y una ducha, lavarse manos, desinfectar todo de una manera bastante cuidadosa y ya. Evitar estar en exteriores. Nosotros con mi esposa y yo hemos estado en el apartamento ya unos 3 días, 4 días. Solo salimos para lo estrictamente necesario, compramos vegetales y carnes y agua y cosas para una cierta cantidad de días, y eso evita que tengamos que andar saliendo a hacer diferentes cosas. Bueno, en Latinoamérica y en Colombia ahorita no hay vacaciones como lo son en este momento en China, entonces muy probablemente van a tener que salir de sus casas. En este caso, por favor, tapabocas cuando estén en lugares públicos, en buses. Si pueden evitar tomar buses o Transmilenios bueno, no hay metro en Bogotá, pero en otras ciudades de Latinoamérica sí los hay, evítenlos. Si pueden ir en bicicletas, mejor. Si pueden ir en un carro privado, o mejor, o pueden, no sé, taxi por ahora es mejor. Yo sé que es complicado, pero en caso dado, si les toca ir en bus, mascarillas siempre, y por favor evitar tener contacto con otras personas y lavarse las manos constantemente. Ahora, ¿cómo progresa el coronavirus? El coronavirus progresa de la siguiente manera. Al ser como una gripa, empiezan a tener fiebre, empiezan a tener dolor muscular. Uno de los casos de una de las personas que ya se recuperó acá en China, le hicieron una entrevista y lo que dijo básicamente esto: empezó como con un dolor y debilidad general del cuerpo. Al haber debilidad general del cuerpo, él no podía tampoco comer, se le perdió el apetito, comía apenas como unos caldos y cosas muy suaves. Fiebre, diarrea, vómito son los síntomas más frecuentes. Entonces, después de unos días, él ya no tenía fuerza para hacer su trabajo, y fue al doctor, donde le dijeron que tenía que evitar estar pues al aire libre, pues porque tenía un grave caso de neumonía. No se sabía aún que era la neumonía de Wuhan, del coronavirus. Entonces los médicos como que en el momento no estaban muy atentos a eso, entonces no sabían, entonces pues no lo diagnosticaron de la manera más efectiva. Ahora, sus niveles de oxígeno creo que llegaron el de oxígeno fue de 60%, lo cual puede ser peligroso para obviamente su vida. Y ya en ese momento tuvo que ser hospitalizado, y lo cambiaron de hospital porque el hospital donde estaban no tenía los equipos y el personal necesario para lidiar con ese nuevo tipo de enfermedad que tenía él. Y
al cambiarlo empezaron a hacerle exámenes y notaron que era diferente. Hubo videoconferencias entre diferentes doctores con este paciente y notaron que era un caso regular de neumonía, y así fue como se dieron cuenta que era la neumonía de Wuhan. Ahora que los doctores ya saben que la enfermedad existe y que es una posibilidad de que hay posibilidad de contagio, los doctores van a estar más pendientes a tratar este tipo de gripas o neumonías desde un comienzo. Entonces, si bien la cantidad de muertos ha incrementado, también tengan en cuenta que es porque la cantidad de gente en China es bastante alta y no tienen cuidados también de cierta manera como deberían tenerlos. Pero si se mira la cantidad de infectados y de posibles casos versus la cantidad de muertos, es una relación que vale la pena resaltar. Desde que se empezó a saber del coronavirus, se empezó también a hacer se empezaron a hacer campañas de prevención y se empezaron a tener mayores cuidados, lo cual hace que los doctores en los hospitales tengan más atención a estos síntomas, lo cual hace que se controle más. Eso es lo primero. Antes no se sabía, entonces el índice de muertes era mucho más abierto, y además tengan en cuenta que el primer caso descubierto fue en el 31 de diciembre del 2019 y el periodo de incubación de la enfermedad es de 2 semanas más o menos. Tengamos en cuenta este tipo de cosas. Ahora que ya los doctores saben que hay un coronavirus latente y saben cómo se manifiesta, van a estar más pendientes de tratar estos síntomas de pacientes con posible coronavirus y ponerlos en isolation. Hey Siri, isolation in Spanish. In Spanish, isolation is aislamiento. Aislamiento. Y ponerlos en aislamiento como manera preventiva. Cosas a evitar cuando vayan también, hay que evitar el pánico y hay que ser bastante objetivo en cuanto a los síntomas que se tienen. Hay que medir la temperatura constantemente, hay que mantenerse hidratado, hay que tener los tapabocas y hay que tener en cuenta que hay gripas, ¿sí? Hay gripas que pueden llegar a tener un poco de fiebre, un poco de tos, un poco de diferentes cosas, o malestar general, ¿sí? Pero no significa que eso sea coronavirus. Y ir al hospital y decir, coronavirus, bla, bla, bla. No. Lo que hay que hacer es que hay que ser bastante objetivo y bastante cuidadoso. Hay que utilizar su tapabocas, hay que analizar los síntomas de una manera bastante clara. La fiebre tiene que ser constante, debe tenerse tos, debe tenerse debilidad muscular, debe tenerse mareo, vómito y diarrea, y tiene que ser persistente por cierta cantidad de tiempo. Entonces, si ustedes ven que los síntomas persisten, vayan al médico, pero ¿cómo ir al médico? Con tapabocas, si se puede con guantes para no tocar superficies que puedan enfermar a alguien más en caso de ser coronavirus. El coronavirus, en caso de ser positivo, puede ser tratable, es totalmente tratable. Esos son los síntomas y recomendaciones que les doy acerca del coronavirus. Esta es la experiencia que he tenido en China hasta ahora. Al día de hoy, 25 de enero del 2020, esto es básicamente la situación y el panorama acá en China. Espero que sea de gran información para ustedes. Ya hay más de 12 ciudades en China que han sido aisladas de otros lados, o sea, todos los sistemas de transporte han sido bloqueados. Incluso adentro de la ciudad se recomienda que la gente no salga de sus casas, justamente para evitar una mayor propagación del virus. Por favor, tratar de evitar el pánico y de informarse muy bien, ¿sí? Tengan en cuenta que muchas veces lo que quieren los artículos como los de SSNN, donde daban 2 tipos de versiones distintas, lo que buscan es generar clics y no le importa a la gente en este caso lo que realmente pueda estar pasando. Además, lo que ellos necesitan es interacciones y eso es bastante peligroso a la hora de informar. Entonces tengan mucho cuidado con las falsas noticias también, de sacar conclusiones, protéjanse muy bien y eso es todo por hoy. Muchas gracias y estamos hablando pronto. Chao.